Bienvenidos al podcast de la frontera. Mi nombre es Edgar. El Alan. Lucio. Y con nosotros tenemos nuestra invitada número 3. Se me olvidó el nombre. No, Ruth Vargas, tanatóloga, tanatóloga, escritora escritora y conferencista. conferencista. Alguien que sí leyó. Bienvenida. Muchas gracias, muchachos, por la invitación y bueno, feliz aquí en este podcast de la frontera. Muchas gracias. Primero que nada, nos gustaría que te presentaras a nuestra audiencia. Adelante, ¿cómo te presentarías? Bueno, pues yo soy contadora de profesión, pero escritora y conferencista por convicción. Uh-huh. Estuve en la maquiladora trabajando en el área de finanzas por más de 14 años y renuncié en el 2018 para dedicarme a mi pasión, que es la comunicación, tanto escrita como hablada. Soy escritora, tengo un libro publicado y 2 más que nacieron en la pandemia que están a punto de ver la luz. También soy tanatóloga y logoterapeuta. ¿Lo qué? La logoterapia es cómo le encuentras el sentido a tu vida después de que creíste que lo perdiste todo. Ah, ok. O sea, todo va entrelazado. Sí, todo lo que tiene que ver con desarrollo personal, desarrollo humano, ahí soy experta en el manejo de emociones también. Muy bien. Ah, muy bien. Padre, muy interesante. Ahí nada más para la audiencia, ¿qué es la tanatología? Sí. Tanatología es la ciencia que te ayuda a bien morir, eso es en un inicio, pero ahorita la tanatología básicamente se trata de todas las pérdidas, de vivir el duelo. Todos los días perdemos algo, no nada más se trata de perder la vida en la muerte de seres queridos, sino todo tipo de pérdidas. La tanatología te acompaña a las personas que han tenido algún tipo de pérdidas y te das cuenta de que el perder pues es lo más natural. Uno nace y lo único seguro que tiene es que se va a morir algún día, pero no nos enseñan a que veamos la muerte como algo, como un proceso natural. Sí, siempre estamos pensando que me voy a morir muy lejos. O sea, todos nos morimos, pero yo voy a tardarme un ratito en llegar allá. Un familiar, ¿no? Que mi papá tarda mucho y de repente yo creo que es lo que más nos pega, ¿no? Que es de sorpresa, a lo mejor ya teniendo, no sé, un pronóstico, un diagnóstico de que a lo mejor un familiar va a fallecer, pues te vas preparando. Sí, te vas preparando. Mentalizando. Pero ahora, por ejemplo, con el COVID, que de repente, pum, gente ya no estaba con nosotros, y sí es un shock bastante fuerte, ¿no? Aquí en Juárez creo que lo del COVID fue algo fuerte, no sé si ahí entró mucho esa especialidad de la tanatología, ¿no? ¿Lo dije bien? Sí. Entraron muchos psicólogos y todo lo demás porque mucha gente decía... Yo llevé a mi esposo, a mi padre al hospital, entró caminando y al siguiente día me lo entregaron en cenizas. Así y fue como que, que eso fue un impacto, me imagino que fue impactante para ellos, ¿no? Completamente, incluso la tanatología como tal empezó a cambiar, porque dentro de la tanatología, en las pérdidas de seres queridos por muerte, pues el funeral es parte de ese proceso de aceptación en donde estás viendo a tu ser querido en un féretro que aunque es muy difícil y doloroso, pero tu mente va entendiendo que tu familiar falleció, que ya físicamente no va a estar. En el funeral hay flores, hay personas, hay abrazos, hay confort para las personas que perdieron al ser querido. Y con el COVID, como lo acabas de decir, Alan, de repente tu familiar se enfermó y luego te lo entregaron en cenizas. No hubo una despedida, no hubo un funeral, no hubo esos abrazos, esas palabras de consuelo, entonces es todavía un doble duelo. Sí, es complicado. Una vez tuve una anécdota, estábamos trabajando y de repente, o sea, en las oficinas, en la maquiladora por lo regular te vas conociendo a los compañeros de trabajo, ¿no? Y vas viendo, ¿no? Y de repente tocó de que saludé a una compañera, así, o sea, nunca, o sea, sabía que existía porque por ahí iba pasando, ¿no? Y la saludé, por primera vez la saludé, ¿no? Bien agradable, nada, o sea, suave. Ok, chido. Y es bien fuerte después el día siguiente enterarte que falleció. Y que dices, la acabo de ver ayer, o sea, y estábamos platicando y estábamos pasando la chida. Y por lo regular ves a los jóvenes, y porque estaba chavita, tenía como 24, 25 años. Y de repente se apagó su vela, se acabó su camino. O sea, tú pensarías que ella va a vivir para bastante tiempo y ya de repente ya no está la gente. O sea, yo en ese momento pues, se me hizo bien fuerte y bien extraño y complicado, pero siguió siendo, o sea, apenas la había conocido el día anterior. No me quiero imaginar a sus papás, ¿no?
y sus familiares que la tuvieron cerca, ¿no? Que fue un shock, que iba a trabajar, se reventó su llanta y volcó y chocó, ¿no? Falleció. Sí, era una ex compañera que en paz descanse, ella estaba atrás de mí, de hecho, la que platica él. Ajá. Estaba ella como que ella empezó así y luego de repente iba así en cuestión laboral. Es decir, empezó a tener un nuevo puesto, el salario, las ganas que le echaba, o sea, recién egresada. No, iba despegando bien chidotota. Y ya pues le estaban dando proyectos y todo lo demás. Y ese día en particular nos habían dado un proyecto a ella y a mí. Íbamos a trabajar en un proyecto en conjunto. Entonces ya platicamos ella y yo. Siempre platicamos, pero ese día nos tocó un proyecto. Y ya platicamos, oye, ¿qué rollo mañana? No, pues llego a tal hora, te doy los teléfonos, empezamos proyecto. Okay. ¿A qué hora llegas? No, a las 7. Y yo entraba a las 6:30. Entonces ya cuando llegué yo a las 6:30, pues dije, pues a las 7 llega, ¿no? Y llegaron a las 7. Y no, pues no llega. Y luego 7:15. Qué irresponsable. No, así como de 7:15. Estabas enojado, Alan. Pues no, pues mi jefe me preguntaba, ¿qué pasó? Le digo, no, pues no llega, pues ahorita llega, ¿no? 7:10, no llegaba. Dije, pues, qué raro, ¿no? Ella nunca llegaba así, ¿va? Y ya de repente pasó una compañera y nada más nos dijo, oye, falleció Betsabe. Y luego yo, ¿qué? Y yo, sí, acabó de fallecer ahorita. Y yo, no manches, pues la estoy esperando, o sea, ¿qué pasó? Y de repente me levanté y todos estaban parados, así como que, ¿qué pasó? Y ya nos explicaron la estación, como dice mi compañero, mi amigo. ¿Amigo? Mi conocido. Conocida. No, pues ella iba, por las razones que iba tarde al trabajo. Entonces, por no llegar tarde, le dio muy rápido, su carrito no era muy estable. Tenía pensado comprar carro, obviamente, pero pues, mientras que no, pues usaba una llanta medio mal, se tronó, se fue directamente con un poste. Manejaban como a 100 kilómetros porque ahí sí se da la oportunidad. De 100 a 150 manejando ahí. Es que se prestan, ¿no? Sí, es que es una carretera ya por Anapra, después de Anapra, todo para ir hasta Santa Teresa, entonces es línea así muy recta. Entonces ella iba, pues, me imagino que rápido, se reventó la llanta y pues se estampó directamente con un poste. Entonces fue muerte no instantánea porque seguía viva cuando chocó, pero pues se murió un ratito. Entonces no llegó y todos nos quedamos esperándola, ¿no? Y creo que la única forma en la que pudimos cerrar ese momentum, esa situación, fue ir a su funeral, aunque no la conociéramos. Entonces fuimos y ya cuando yo la vi, pues dije, bueno, ya. Se escucha tonto, pero ya sé por qué no me entregó los celulares. No sé. O sea, como que cerré esa parte de ya. Sí. Y se puede escuchar tonto, Alan, pero tienes toda la razón. Es lo que les explicaba ahorita. O sea, tu cerebro va registrando en un funeral que la persona falleció y lo vas asimilando y lo vas aceptando. Ahorita que hablábamos de lo del COVID, de repente ya no hay funeral, ya simplemente dejaste de ver a la persona. Sí, cierto. Entonces es como no cerramos ciclos. Yo me tuve que abrir ahora sí a lo virtual, a dar los acompañamientos tanatológicos de manera virtual, a idearme cómo recrear un funeral en una videollamada para que las personas tuvieran esa oportunidad de despedirse de sus seres queridos. Pero sí ha sido muy complicado, sobre todo porque no hablamos solo de Juárez, hablamos a nivel mundial. Sí. El COVID fue a nivel mundial, entonces en todos los países, en todas las ciudades se presenta esta situación. Bueno, aquí yo quisiera hacer una pregunta. A ver. Échale. Para usted, ¿qué pasa cuando mueres? ¿Qué es la muerte para un tanatólogo? O sea, supongo que tienen formas diferentes de verlo que a lo mejor nosotros que no tenemos pues ese conocimiento tal vez de qué es la muerte, ¿no? Así es, cada tanatólogo, así como cada ser humano tiene su propia idea de la muerte. Yo de manera personal creo que la muerte no existe porque cuando un ser querido se va físicamente. Sin embargo, el amor perdura para siempre. El amor está ahí, los recuerdos, todo lo que viviste con tu ser querido, eso no se muere. Únicamente lo que se va es el cuerpo físico, pero el amor perdura sobre la persona. Para mí eso es la muerte. Y sin embargo, un tanatólogo tiene, no hablemos de obligación, sino por respeto a las personas a las que acompaña dentro de las terapias tanatológicas, se adapta a la creencia de las personas, de los familiares del ser querido que falleció.
O sea, por eso O sea, si si hay ellos alguien creen que en son, en el más allá. si creen en la vida eterna, el tanatólogo los lleva refuerza. con eso en la vida eterna. Si las personas son ateas y no tienen ninguna creencia, bueno, los lleva y les habla del universo, de la energía. Un tanatólogo se adapta a las creencias de las personas que están. Porque no es la función mía como tanatóloga ir y Definir convencer a las personas. Es yo cómo me adapto a lo que tú crees para llevarte por el camino del duelo y que puedas tener paz y la seguridad de que tu ser querido está donde tú crees que está. Tengo una pregunta. Sí, dime. En su experiencia, no sé si le haya tocado llevar de la mano a alguien que va a fallecer, o sea, que alguien falleció, y a familiares que tienen un familiar que fallece. ¿Cuál de los dos sería el que más afectación tiene? ¿El que fallece o el que se queda, el que tiene la pérdida? No, el que tiene la pérdida en mi experiencia. Sí me ha tocado afortunada y desafortunadamente. Y digo afortunadamente porque es parte de mi trabajo, es lo que yo estudié y son partes de mis dones y talentos el acompañar a personas que están en una situación así. Y desafortunadamente pues porque bueno, es muy doloroso y sí es muy difícil. En mi experiencia lo que pasa es que la persona que ya sabe que va a fallecer porque tiene una enfermedad terminal, porque sabe que está en los últimos momentos de su vida, la tanatología le ayuda a ponerse en paz. Yo, por ejemplo, estoy con la persona y en qué le puedo ayudar, qué trámites tiene pendientes, hay alguien a quien quiere pedirle perdón, a quien quiere perdonar. Todos esos pasos, todas esas cosas es a lo que uno le ayuda a la persona que está enferma. Y esa persona, en mi experiencia, empieza a sentir paz porque va cerrando círculos, va cerrando ciclos, va perdonando, va pidiendo perdón y se va dando cuenta que está rodeado de sus seres queridos. Pero los seres queridos queremos prolongar la vida de nuestro ser amado. Entonces ahí es donde entra es lo más difícil. Para la persona que se está despidiendo, está cerrando ciclos, pero los que se quedan es como quieres perpetuar a tu ser querido. Hasta de cierta forma es hasta egoísta, ¿no? Sí. Porque lo quieres para ti, o sea, no quieres que se vaya y a lo mejor pues ya se tiene que ir, ¿no? Es su ciclo. Así es, fíjate que las personas que perdemos a seres queridos, cuando estamos sufriendo, sufrimos por nosotros, no por nuestro ser querido. Porque en las creencias que tenemos, pues sabes que tu ser querido está con Dios, está mejor, está descansando, pero a mí es a quien le hace falta, a mi ser querido, a mí es a quien le duele. Entonces sí, de alguna manera puede ser o sonar algo egoísta, pero sufrimos por nosotros, no por nuestro ser querido que se va. Por eso en la pregunta que me hiciste, sí son las personas que se quedan las que más sufren. Okay. No lo he visto desde ese punto. Y esa es la experiencia que me ha tocado. La persona que está enferma ya está cerrando ciclos, se está poniendo en paz, como podríamos decir. Y hasta de cierta forma es como un privilegio, ¿no? Saber, Sí. porque ya no dejas nada pendiente, o sea, te preparas para irte y dejar todo lo que tenías, tus familiares o algo así, dejarlo listo, ¿no? Ya. Y es algo, lo que acabas de describir muy bien, Adrián, un privilegio. Mi papá falleció hace 9 años, él ya estaba muy enfermo del corazón, ya sabíamos que eran sus últimos días. Él se atendía en El Paso y él lo único que decía, Juárez, Juárez. Y el doctor lo dio de alta, ya nos había dicho, ya no hay nada que hacer, pero él quería venir a morir aquí a su país con su familia. Murió, duró 11 días después de eso, rodeado de todos, hagan de cuenta, fuimos a acampar ahí, llegamos todo el mogollón de familia. Y los últimos 11 días de mi padre estuvo rodeado mi mamá ya había fallecido, por sus hijas, sus hijos, sus nietos, bisnietos también. Y fue un privilegio porque él se puso a mano con todo. Él simplemente sus últimos días nos compartía que él veía a mi mamá, que venía en un columpio y que venía por él. Y para nosotros ese funeral parecía una fiesta porque yo siempre decía, es que así deberían ser todas las muertes, con esa oportunidad de que la persona se va en paz y deja a su familia también feliz, de alguna manera feliz, porque pues yo vi a mi padre que cumplió lo que quiso y murió a los 80 años. Otra pregunta. Bueno, ya viendo ese punto y ese punto de vista un poquito más tranquilizante, ¿no? ¿Qué opinión tienes sobre ¿cómo se llama? El derecho a morir? Eutanasia. Eutanasia, ajá. Desde su punto de vista debería ser
pro o en contra? ¿O sería a favor o en contra de apoyar ese movimiento? Desde un punto de vista tan... Sí, tanatológico. Bueno, mi punto de vista sería que cada quien tiene el derecho a decidir. Porque para mí, viéndolo desde fuera, yo puedo tener mi opinión y decir, bueno, es que la vida te la da Dios y solamente Él te la puede quitar. Eso es en lo que yo creo. Pero como tanatóloga me he enfrentado a casos por demás difíciles que yo también creo. Soy una mujer creyente que Dios te dio libre albedrío. Entonces yo sí, de manera muy personal, yo pensaría que cada persona tiene derecho a decidir si quiere continuar. Obviamente sí sería en casos extremos en donde ya la persona esté sufriendo mucho y ya no haya nada que hacer. Porque también ahí podríamos entrar en un conflicto o una duda de, bueno, ¿y dónde está la fe, verdad? De que pueda existir un milagro, de que te salves, pero eso yo creo que le corresponde a la persona que está enferma decidir qué quiere hacer. Sí, bueno, la diferencia que yo veo ahí entre la eutanasia y pues la otra que se considera como suicidio en sí es porque la persona quiere morir, pero requiere que alguien haga algo para que ella muera. En este caso sería muerte asistida. Entonces eso es lo que quieren, así como que no, por eso no lo quieren legislar lo de la eutanasia. Y ya si lo haces por ti mismo, pues nadie te impide que te suicides, ¿verdad? Pero pues, y legalmente sí está prohibido suicidarse. Sí, pues te pueden multar, ¿no? No te pueden multar, pues ya estás muerto. O sea, entonces, con esa pregunta de la eutanasia sí está un poco raro porque hay personas que no tienen ni chances de suicidarse. Porque a veces ya no tienen forma de mover los brazos, no tienen la fuerza de voluntad ni nada. Vegetal. Exacto, y por eso piden ese medio, ¿no? La eutanasia. Puede ser que muchos de los que se opongan a ese es porque también, como mencionabas, ¿no? Que está la necesidad de tener a sus familiares. Yo creo que nadie de nosotros pensamos en que nuestra mamá o papá van a fallecer, ¿no? Y si tuvieran la oportunidad realmente queremos que sigan luchando para que sigan existiendo, ¿no? Y sigan estando con nosotros. Pero también yo creo que sí, ahora que lo mencionas, es un poco egoísta de la gente que tener a la persona sufriendo, ¿no? Pero, totalmente, y les vuelvo a compartir del ejemplo de mi papá. Mi papá estaba internado en El Paso, ya no había nada que hacer, su corazón ya no estaba funcionando y el doctor nos decía es cuestión de horas o de días, entonces no hay nada que hacer. Y mi papá, él lo que quería era regresarse a Juárez. Somos 8 hermanos, entonces el doctor nos dijo, yo puedo decir si el paciente lo que quiere es irse, yo puedo dar la orden, desconectarlo porque estaba conectado a muchos aparatos para que ustedes se lo lleven a su casa. No sé siquiera si llegue al puente, pero si eso es lo que él quiere, pero yo lo que necesito es que ustedes, yo estaba firmando como para decidir, ¿verdad? Y se tienen que poner de acuerdo. Entonces, de 8 hermanos, 5 estuvimos de acuerdo en hacer la voluntad de mi papá y 3 no, porque 3 de mis hermanos que estaban en Juárez y no podían cruzar, decían, no, es que, y si a lo mejor sí se salva y si hay esperanzas, lo que hablabas tú es tanto nuestro deseo de que tu ser querido siga viviendo, que es, no, mejor hay que se quede en el hospital, que le sigan haciendo la lucha, pero bueno, finalmente ganamos la mayoría, mis otros 3 hermanos dijeron, ok, lo que la mayoría diga, y mi papá, como les digo, duró 11 días, entonces eso podría decir, bueno, mi papá quería morirse, no, lo que pasa es que ya no había nada ya no que quería hacer. seguir luchando. Y nosotros hicimos caso en lo que quería mi papá. Y al final de cuentas, pues, fue feliz, ¿no? Fue feliz completamente, 11 días, les digo, toda la familia, más de 40, 8 hijos, nietos y nietos y esposos y esposas, y fue algo bonito, dentro del dolor de la pérdida, fue algo bonito. Yo tengo otra pregunta medio curiosa. A ver, uy, qué miedo. ¿Alguna vez ha ayudado a un paciente por la pérdida de alguna mascota o algo así? Claro que sí, claro. Ahora está que de sí. moda eso. Sí, y fíjense, les comparto un caso de eso que me estás preguntando. Era una persona, una mujer ya como de unos 60, 65 años, soltera, ella nunca se casó y murió su perrita que tenía 15 años con él. Entonces ella buscó mi ayuda y cuando empezamos el acompañamiento ella se sentía avergonzada porque decía,
oiga, Ruth, es que yo sé que usted ayuda a madres que han perdido hijos y pues muchas cosas con seres queridos y yo me siento mal porque yo vengo a buscar consuelo y su ayuda porque se murió mi perrita. Entonces yo lo que le explicaba a ella es su duelo. El duelo es único, muchachos, el duelo es tuyo y es el más grande porque es tu dolor. Y era su mascota, sí, puede uno decir, ay, pues era una perrita. Y obviamente no vamos a comparar una vida de un ser humano con la vida de un perrito. Sin embargo, para esa señora su perrita era todo, porque todo ella vivía sola, entonces era todo. Y de repente la vida de la señora cambió a tal grado que entró en depresión, por eso me buscó. Entonces sí me ha tocado ese caso y hay que tener ese respeto. Nunca podemos decir, es que tú porque sufres porque tu perrito se murió y yo perdí a mi ser querido, entonces yo sufro más. No, cada persona vive su duelo y su dolor es el más grande. Sí, ahí compitiendo a ver quién sufre más, no, pues no. La verdad que sí, Alan, ¿Sí? a veces nos vemos en me ha tocado casos de no, es que yo porque mi hijo era más bueno que el tuyo. No, señores, es tu duelo y es tu dolor, era tu ser querido, así sea una mascota o lo que hayas perdido, es tu dolor y lo más importante es que valides esa emoción. A mí me duele y no te va a doler a ti como me duele a mí. Se hace mucho la víctima. La víctima, exactamente. O a lo mejor quieren sufrir para los terrenos, ¿no? La herencia y todo así. Ellos sufrir más, ¿no? Ándale, a lo mejor. Yo tengo una pregunta. Sí, dime, Ana. Mencionó que también era escritora. Sí. ¿Qué ha hecho de escritora? ¿Libros? Sí, tengo un libro blog? publicado que se llama Sembradores de Paz, una luz de esperanza, amor y perdón, que básicamente trata de cómo de pasar del odio al amor a través del perdón. Hay veces nos suceden cosas en nuestras vidas que crees que es imposible perdonar. Sin embargo, en ese libro yo te comparto cómo a mi vida llegó el perdón y cómo soy libre desde el día en que entendí que cuando tú perdonas y te perdonas, tu vida es otra. Fíjense que entendemos mal el perdón. Creo que sí, ay, tú me hiciste daño, Alan, entonces porque te perdono y tú bien campante y bien a gusto, ¿verdad? Ya viviendo la vida loca. Sí, pues sí. Y no, realmente tú me haces daño, yo te perdono, pero a la que libero es a mí, porque ya tú puedes hacer con tu vida lo que sea, pero yo ya no cargo con el daño que me hiciste. Y a veces pasa que ni Alan se enteró de que... Exactamente, es como dicen, me trago yo el veneno queriendo que Alan sea el que se petatee, pues no, a veces el que nos hizo daño ni siquiera ya se acuerda, ni siquiera te tiene en su mente, y ahí estás tú sufriendo y maldiciendo. No, el perdón te libera a ti, el otro, Dios que lo ayude, pero el perdón te libera a ti. Por ejemplo, ahorita que habla de eso, tengo una pregunta. Sí. El rencor o el enojo, supongo que tiene consecuencias de salud también, ¿no? Totalmente, sí. Como un ejemplo. Un ejemplo, el rencor se va directamente a tu estómago. Cuando tú tienes dolores de estómago, que te enfermas mucho de estómago, es porque tienes ni siquiera es rencor, es rabia ahí atorada. Yo estudié descodificación también. La biodescodificación te habla de que el 85% de las enfermedades físicas son por consecuencias emocionales. Son por emociones que no sacaste. Entonces, hablando de el rencor, te pega directamente al estómago. Ahí es donde más te enfermas. Es que, aguas muchachos, ¿les duele el estómago? Búsquense ahí quién les cae gordo. Si me duele más. Si me duele el corazón. Eso sí me interesa. ¿Y qué podemos hacer en ese aspecto? O sea, se escucha, muchos le dicen fácil, pues no te enojes. Pues no aplica, ¿verdad? Sí, no, lo primero yo siempre que recomiendo a Alan es valida tu emoción. O sea, si de repente sabes que te enojaste con tu amigo porque te traicionó, por la novia que te puso el cuerno, etcétera, sin raspar muebles, claro. Estás enojado por algo, reconoce. O sea, a veces queremos decir que, ay, no pasa nada. O sea, y realmente por dentro estás, pero pudriéndote de coraje. No. Primer paso es valida tu emoción. Porque al reconocer que estás enojado con la novia, con etcétera, con alguien que te hizo daño, cuando reconoces esa emoción, es como si la sacaras. O sea, la traes aquí adentro metida, al reconocerla la sacas. Entonces ya la ves enfrente y dices, ok, sí estaba bien encanijado por esto y por esto y por esto. Desde ahí ya esa emoción no te va a enfermar porque ya la sacas. Segundo paso, analizas, bueno, ¿qué tanto me hizo daño? ¿Por qué tengo tanto coraje contra esa persona? O sea, ¿realmente vale la pena?
Y a lo mejor nos vamos a dar cuenta de lo que acabas de decir, que esa persona ya ni siquiera se acuerda de ti. Y tú todavía estás acá con las tripas hechas nudo del coraje. He visto varios métodos. Uno de los más famosos que he visto es cuando, mi esposa a veces cuando se enoja mucho. Que te pega. No. No, eso es en seguro. No. Siempre nos comunicamos cosas, entonces ella lo que a veces hace, escribe. Sí. Escribe. Ya hay unos métodos como que escribe y quema la carta y rézale y no sé. No, eso no. Nada más ella lo escribe y de repente como que, ya liberé. En su Death Note. Me pone el nombre y todo. Fíjate, Alan, que yo en mis acompañamientos que doy de tanatología, siempre como que el cierre del acompañamiento que estoy dando, yo siempre recomiendo escribir. Como buena escritora, sé lo que produce en ti. Escribir, muchachos, es terapéutico. Porque cuando tú escribes, estás sacando la emoción, pero aparte lo estás escribiendo y lo vuelves a leer. Entonces, lo vas a hacer muy enojado en el ejemplo que estamos tocando, de que estás enojado. Y luego cuando lo vuelves a leer, ya no te sientes tan enojado, porque la emoción ya salió. Lo lees una tercera vez, una cuarta vez, y te vas dando cuenta que tú eres más grande que eso que te hizo enojar. Y lo que hablabas de quemarlo y que todo eso, esos también son maneras, ¿no? Técnicas, porque a veces hay cosas muy fuertes que te pasaron, que al escribirlas y quemarlas es como... Hay muchas ideologías, filosofías que te enseñan que el fuego es sanador. Entonces, cuando quemas esa carta, es como si quemas todos esos sentimientos y los alejas para siempre de tu vida. Ahorita, el libro que comentó que usted escribió, ¿dónde lo pueden conseguir? Pues ahí conmigo en mis redes sociales, Ruth Vargas Oficial, tanto Facebook como Instagram. Ahí está, y conmigo lo pueden conseguir directamente. Y para que estén atentos, porque los otros dos vienen el próximo año, primeramente Dios. Les digo que salieron en la pandemia. Ajá. Y pues ya están ahí cocinándose para salir. Muy bien. Gracias. Es directo con usted, no sería en algún medio digital. Está bien. ¿Es directo? Directo. El primero sí, ya los otros dos van a ser a través de una editorial y también en forma electrónica. Órale, padre. Okay. Yo tengo otra. Ok, dale. Sí, ya porque ya estamos a punto de cerrar. Aquí en Juárez, o no sé, ¿cómo fue su formación académica para llegar ¿cómo a llegó? ese... ¿Cómo llegó a ser tanatólogo? Muy bien. En el 2011 y 2012 estudié en el Instituto de Tanatología y Logoterapia, ahí con la maestra Blanquita, quien le mando un gran saludo porque fue una de las personas que en los peores momentos de mi vida me tendió la mano. Y a raíz de eso yo empecé a estudiar tanatología. Primero fue para sanar mi propio corazón, porque yo había tenido una pérdida muy fuerte, y luego ya descubrí ahí el propósito de mi vida. En el 2010, que yo sufro una pérdida muy fuerte, yo empiezo a estudiar tanatología en el 2011 para sanarme a mí, y descubro que ese es el camino que yo quería seguir para servir a los demás, el sanarme. Y porque descubrí, es como un secreto, chicos, que es cuando uno ayuda a los demás, en realidad quien más se ayuda es uno mismo. Yo te ayudo a ti, pero en realidad yo me ayudo también a mí. Como que dicen, siempre buscas, siempre hay algo a cambio, ¿no? Siempre hay algo, entonces a lo mejor no es dinero, a veces a lo mejor es satisfacción. Sí, claro. Y a veces yo estoy platicando contigo porque te estoy ayudando, te estoy dando un acompañamiento y tú me cuentas una historia o me haces un comentario que me hace clic y en ese momento también me ayudó. Ahí también estudié resiliencia y desarrollo humano. ¿Fue aquí en Juárez? Sí, aquí en Juárez. ¿Sí está aquí en Juárez? Sí, aquí en Juárez, en el Instituto de Tanatología, que ellos están certificados por el Instituto Víctor Frank en Viena y por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Sí. Qué bien, por si alguien quiere ser tanatólogo. Claro que sí, ampliamente recomendado. Sí. Y terapias y todo eso, ¿eh? Sí. Otra de mis preguntas es, también comenta que es conferencista. Aquí en Juárez ha dado conferencia, virtualmente en algún otro lado. Sí, he dado aquí en Juárez, en Estados Unidos, en El Paso, bastantes, en Denver y en algunos estados de la República Mexicana y de manera internacional en Quito, Ecuador. Me invitaron en el 2019, en febrero, a ser ponente en el primer Congreso de Desarrollo Personal en la ciudad de Quito, Ecuador, y ahí estuve dando una ponencia, una conferencia y un taller también.
Ay, qué chido recorrido. 10 años ya, ¿no? 10 años Sí, ya, ya. desde el 2010 empecé esta trayectoria y bueno, ha sido lo más espectacular de mi vida hasta ahorita porque vienen muchas cosas muy Y padres. luego aquí en este humilde podcast, ¿eh? No, sí, claro. Y pues bueno, ya. se me acabaron las preguntas. Y se nos acabó el tiempo, muy padre. Teníamos muchas dudas, y teníamos muchas ganas de invitarla. Ya es que Uriel nos platicó, dijimos, sí, vamos a invitarla aquí a tener una terapia gratuita. Claro No, que móchense. sí. Ahí les paso la factura. Ahí con el ranking. Ranking Bueno, Media. esto fue todo por hoy. Mi nombre fue Edgar El Alan, Lucio, muchas gracias por venir. y Ruth. Gracias a ustedes, muchachos. le agradezco mucho que haya asistido con nosotros y pues qué bonita conversación hubo. Para finalizar, pues otra vez para recordarles el podcast, tenemos dos patrocinadores, el ranking, también Beautify, la belleza en ti, es que así tienen que decir bromistas. Y pues bueno. Síganos en nuestras redes, en Facebook, YouTube y TikTok como el Podcast de la Frontera. Aquí aparece abajo. Hasta luego. Hasta luego. Bye.